Buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan en esta tarde. En esta oportunidad tenemos un invitado para nuestra consulta de la FTL, que es el doctor Yakov Rakin, que es un autor, un erudito y un profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal en Canadá. El doctor Rapkin tiene como áreas de especialidad la historia de la ciencia, la historia judía y las relaciones internacionales. Nos alegra saber que además de hablar otros idiomas, habla también el español, así que podremos escucharlo en nuestro propio idioma. El profesor Rapkin ha sido profesor invitado en los distintos continentes de nuestro mundo, ha estado en Asia, ha estado en África, ha estado en Europa, Australia, América, eh, el Medio Oriente, en distintos países que por razones del tiempo no podemos enumerar todos. Sin embargo, queremos agradecerle mucho su amabilidad, su calidez para aceptar nuestra invitación de acompañarnos en esta tarde. El tema del cual nos va a hablar y luego pasaremos nosotros a hacer comentarios y preguntas. El tema es la tierra prometida en la tradición judía y en la ideología sionista. Entonces, sin más introducción, le damos la bienvenida al profesor Raquín y nuevamente gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor dirigir unas palabras a su conferencia y explico por qué es una grabación. Es que el sábado, como es sábado en judaico, no se puede utilizar electricidad y además, lo que es muy pertinente al tema de hoy, es una fiesta judía, una fiesta que se llama Pentecostés y que llega obviamente por la palabra lo entendemos 50 días después de la Pascua judía. Y es buena manera de empezar porque Pentecostés hoy es una fiesta de la recepción de la Torá y de los mandamientos divinos. Pero ustedes que conocen la Biblia me van a decir, no, es una fiesta agrícola de cosecha que está muy claramente indicada en Pentateuco. Sin embargo, se hizo una fiesta de la recepción de la Torá y eso es una ilustración muy buena de la diferencia entre el monoteísmo bíblico y el judaísmo que se desarrolló desde 2000 años, desde el primer siglo, y que aplica mucho no solamente los textos bíblicos como lo que se llama la tradición oral, es decir, Talmud, Mishnah y otros textos. Y esa diferencia entre el monoteísmo bíblico y el judaísmo rabínico es esencial para nuestro tema de hoy. ¿Qué quiere decir judío? Es una definición que es diferente de muchas definiciones de los pueblos, porque en realidad no se trata de una definición nacional, sino de otra cosa. Y voy a citar un libro bastante conocido de Paul Johnson sobre la historia judía, y lo cito: el historiador debe tener en cuenta
que el judaísmo ha sido siempre mayor que la suma de sus seguidores. El judaísmo creó a los judíos y no la inversa. Como dijo el filósofo Leon Roth, el judaísmo viene primero. No es un producto, sino un programa. Y los judíos son los instrumentos de su realización. Entonces, la recepción de los mandamientos que festejamos hoy, por casualidad, es algo que obliga a los judíos de observar y aplicar esos mandamientos. Y la tierra es la tierra de Canaán o de Israel. La tierra es un lugar para aplicarlos. Y los textos de Pentateuco y profetas indican muy claramente que cualquier calamidad o incluso cualquier accidente es una consecuencia de una falla. Falla en el comportamiento del judío y también una ocasión para corregirse. Un versículo de Jeremías es un concepto clave en la tradición judía. Yo cito, son sus iniquidades las que desviaron las cosas, y sus pecados los han privado del bien. Las consecuencias son tanto más graves si las transgresiones son cometidas en la tierra de Israel. Entonces es un vínculo normativo con la tierra que debería afectar el comportamiento de los judíos, y el vínculo normativo a la tierra indica que no se puede hablar de la relación a la tierra de Israel y el judío de la misma manera que hablamos de Francia y los franceses, o Rusia y los rusos, no porque es algo superior, sino es calitativamente diferente. La tierra de Israel, que se llama muchas veces la tierra prometida, es en realidad la tierra permitida a condición de aplicar los mandamientos. Y el exilio de la tierra es el castigo mayor. Entonces, el regreso depende de la corrección de las fallas, como ya hemos dicho. ¿Cómo se define la razón principal del exilio del primer siglo? El Talmud cuenta una historia y dice que los judíos fueron exilados por odio gratuito. Hay una historia que no voy a detallar aquí porque no tenemos tanto tiempo. Una historia bastante básica, banal, pero el Talmud considera que el odio gratuito manifestado en esta ocasión fue la razón principal del exilio. Y para regresar es menester practicar el amor gratuito, el opuesto del odio gratuito, y entonces merecer la misericordia divina. Por eso, todos los días el judío devoto pide a las oraciones que Dios lo regrese a la tierra. Al mismo tiempo, la cultura judaica tradicional desalienta todo activismo político y militar, en particular en la tierra de Israel. Y entonces hay que entender que pedir de regresar, orar
es diferente de regresar por sus propios medios. En términos más simples, puedo decir que uno puede pedir que le den una camisa porque le gusta esta camisa, pero es otra cosa tomarla sin permiso. Y ahí llegamos a lo que se llama sionismo, el movimiento político que se organizó en el fin del siglo XIX y fue uno de los movimientos de transformación colectiva que conoció el siglo XX. Y tanto los sionistas que sus adversarios coinciden en que el sionismo, el Estado de Israel, que derivó de este movimiento, constituyen una ruptura en la historia judía. El sionismo tiene sus orígenes, como yo dije, en Europa y es un movimiento esencialmente europeo que emerge entre los judíos asimilados de Europa Central. A pesar de todo, a pesar de la emancipación y la igualdad formal de los judíos en Europa, en la mayor parte de Europa, al fin del siglo XIX, a pesar de todo eso, muchos judíos resienten una cierta exclusión. Se dan cuenta de manifestaciones de antisemitismo y se sienten rechazados, no obstante su voluntad de integrarse plenamente a la cultura ambiente. Ellos y a menudo también sus padres ya no obedecen los preceptos de la Torá y algunos ya ignoran el marco normativo del judaísmo, pero se sienten discriminados, se sienten frustrados. Y esta frustración es particular, que un alemán o un francés laico no judío no reconocería como una vivencia propia. Esa frustración es un tipo de tipo más psicológico, sin que tenga consecuencias económicas y mucho menos físicas para los judíos que se sienten así afectados. Estoy hablando obviamente de Europa Central, no del Imperio Ruso de entonces, donde los judíos estaban formalmente discriminados y también sufrieron de violencia en 1881, 82 y más tarde en el inicio del siglo XX y durante la guerra civil también. Entonces, yo hablo de los que fundaron sionismo. En Europa Central no sufrían tanto de la discriminación, pero se sentían muy frustrados en su deseo de integrarse a la sociedad. Estoy hablando de las figuras importantes como Theodor Herzl, que fue el fundador del movimiento sionista. Para entender toda la complejidad que subyace en cualquier discusión sobre el pueblo judío en los siglos XIX y XX, es necesario reconocer primero la secularización, es decir, el abandono del yugo de la Torá y de sus mandamientos, como dice la expresión judaica. Y entonces hay judíos que practican los mandamientos y hay muchos otros que no. Yo diría que tal vez la mayoría hoy no practica de una manera muy estricta los mandamientos judaicos. Pero en el Pentateuco dice que a pesar de todas las transgresiones, el vínculo con Dios seguirá. Pero la función de los judíos
en la tierra de Israel en general, se puede decir, es un versículo de Éxodo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es a la vez un precepto, una vocación y una aspiración. La secularización cambia radicalmente la identidad judía. Ella pierde su sentido normativo y se convierte en una identidad descriptiva. El judío tradicional se distingue por lo que hace o debería hacer, y el nuevo judío es judío porque lo es sin ninguna otra expectativa o aspiración particular. La palabra sionismo viene de Sion, una colina en Jerusalén, y ahí los términos sionismo, sionismo políticos, que fueron inventados en el fin del siglo XIX por Nathan Birnbaum, nacionalista judío secular, obviamente, que ocupaba el puesto central del secretario general de la organización sionista. Birnbaum iba a jugar un papel crucial en el desarrollo del movimiento sionista, pero sus convicciones sionistas sobreviven apenas hasta el inicio del siglo XX. Decepcionado por el sionismo, regresa al judaísmo ortodoxo y empieza a detractar cualquier noción del nacionalismo judío. Y otro secretario general de la organización sionista, ya en nuestro tiempo, hace como 20 años, Abraham Burg, también se decepcionó y dejó el movimiento sionista. ¿Qué es sionismo? Sionismo representa un movimiento nacionalista de tipo europeo que persigue 4 objetivos esenciales. Primero es transformar la identidad transnacional judía en una identidad nacional a semejanza de otras naciones europeas. Y obviamente el sionismo crece en el medio de muchos otros nacionalismos, húngaro, polaco, lituaniano, que sea las naciones que se identifican como naciones, pero no tienen independencia política porque son parte de los imperios de entonces. Segunda meta es desarrollar una nueva lengua vernácula, es decir, una lengua nacional fundada en el hebreo bíblico y rabínico. Es lo que se llama el hebreo moderno hoy. Es un logro grande porque de veras se desarrolló un idioma que se aplica en todas las ramas de actividad humana y se habla en Israel de una manera natural. Y esto obviamente es una meta que fue lograda. Tercera meta es desplazar a los judíos de sus países de origen hacia Palestina. Eso ya es mucho más problemático, porque hasta ahora, digamos, más o menos mitad, los judíos que viven en Israel y fuera de Israel. Y en la historia del movimiento sionista, no fue tan fácil desplazar a los judíos de sus países, al menos que habría una amenaza directa. Y sabemos que, por ejemplo, en países como Irak, los sionistas alentaron a los judíos de salir por provocar varios actos de violencia. También en Marruecos, parece. La cuarta meta es establecer un control político y económico sobre Palestina. Esta meta, como saben ustedes, está lograda parcialmente, porque
el control político y sobre todo la resistencia palestina sigue. Mientras que los otros nacionalismos europeos que sirvieron de modelo tenían que ocuparse nada más de la lucha por el control de su país para convertirse en dueños en su propia casa. El sionismo se propone un desafío mucho más grande y al mismo tiempo tiene que realizar a todos esos cuatro objetivos de que acabo de hablar. El sionismo empezó como idea de trasladar a los judíos antes de la acción divina mesiánica, originó más bien en los círculos anglófonos protestantes del siglo XVII, y eso explica, entre otras cosas, la importancia para muchos grupos protestantes, como ustedes saben, del Estado de Israel, del sionismo, y por lo menos un grupo de sionistas cristianos en los Estados Unidos que se llama Christians United for Israel, dicen que son más de 50 millones. Para su información, el número total de judíos en el mundo es 14 millones. Vemos la diferencia de tamaño. En eso me voy a parar y ya podemos pasar a las preguntas. Muy bien, profesor Rapkin, muchas gracias por su presentación y compartirnos sobre este tema tan actual, tan relevante y desafiante para aquellas personas que tenemos fe y estamos interesados en la paz en todo el mundo y cultivamos una fe en Dios. Yo quisiera, profesor Raquín, hacerle una pregunta en base a lo que usted ha dicho, definiendo un poco el sionismo. Eh, ¿Cómo definiría usted judaísmo? Judaísmo en relación y cuáles serían las diferencias básicas entre judaísmo y sionismo. En realidad no tiene mucho en común, porque uno es religión, el otro es movimiento político. Como, digamos, de veras no tiene mucho en común. Lo que sí existe es la utilización política de los conceptos judaicos por el movimiento político, lo que se hace en muchos casos en otros países también, pero sobre todo, y además hay que entender que los colones británicos en la isla de Tasmania, por ejemplo, o en lo que después se hizo Estados Unidos, pensaban que son un pueblo elegido, que están yendo a la tierra prometida. De ahí todos los nombres de ciudades en Midwest americano, de Estados Unidos, como Belén y otros. Entonces, la utilización política o laica, si quieren, de los conceptos bíblicos es algo bastante común. Pero el sionismo, el judaísmo no tienen mucho en común, y los que se oponen al sionismo, los judíos que se oponen al sionismo, dicen que es el contrario. Yo no iría tan lejos, pero obviamente que es diferente. Que es como uno puede decir que existe una silla y una mesa, son cosas diferentes. Ujú. Ok, ok. Eh, Usted sabe que en el mundo
cuando habla sobre fundamentalismos religiosos, fundamentalismos políticos y demás, eh, hay personas que sostienen que en el judaísmo hay ramas fundamentalistas, ¿sí? ¿Qué piensa usted eh, o por qué se podría decir que el término fundamentalista no aplica bien al judaísmo? Eh, ¿qué opinión le merece esta idea? ¿Cómo lo ve? Le voy a contestar de una manera muy judía. Le voy a preguntar qué usted entiende por fundamentalismo y después voy a contestar. Bueno, en fundamentalismo, cuando hablamos, por ejemplo, en la tradición evangélica, fundamentalismo básicamente refiere a un movimiento que surge a fines del siglo XIX y se consolida en las primeras décadas del siglo XX, que se caracteriza básicamente por guardar cinco doctrinas, más o menos, referidas a la fe cristiana, que en general han sido vistas como afirmaciones absolutas de fe que no permiten la apertura a un análisis científico, un análisis racional, digamos, sino meramente aceptarlo a través de la fe, sin discusión. Entonces, refiere más a una cerrarse mentalmente y no aceptar nada que cuestione ese corpus de fundamentos, digámoslo así. Pero sería una breve No, no, respuesta a la pregunta, ¿verdad? no, no, es muy importante lo que usted ha dicho porque obviamente no se aplica al judaísmo. ¿Por qué no se aplica? Porque la fe es la primera vez que yo utilizo la palabra hoy. Hablé de los mandamientos Ujú, y la fiesta de hoy es de fiesta de mandamientos. Entonces la fe sí es importante, pero la primera vez que se formuló una doctrina de fe judaica fue en el siglo XII, XIII, por Maimónides. ujú, ¿Cómo ujú, existían ujú, antes? Es que el ujú. asunto de la fe no es esencial, es importante, pero no se hace hincapié sobre la fe. Por eso se dice judío practicante, no judío devoto, es un poco diferente. Entonces, sí, que voy a contestar, porque cuando existen grupos muy cerrados que no admiten cambios, obviamente no tiene nada que ver con los 5 principios del fundamentalismo protestante, pero uh, y esos grupos existen no solamente en religiones, pero también en la sociedad. Hay que entender que la Ujú, cerradura ujú. del cerebro no es un privilegio religioso. Existen varios, aún en el mundo universitario encontré eso. Pero el judaísmo rabínico, el que se desarrolló después del exilio, después del primer siglo, está basado, como yo dije, sobre la tradición oral, el Talmud, y a veces es muy diferente del monoteísmo bíblico, porque lo que tenía en el centro el templo de Jerusalén ya no existe. Entonces se reformuló todo en otros términos y a veces de una manera radical. Por ejemplo, en el Pentateuco dice que Jacobo, el patriarca, conquistó, no sé cómo se dice, Siquem, Ujú, la ujú, ciudad bíblica, ujú.
con arco y espada. Muy claro. Y la tradición oral interpreta ese texto con la Torá y buenas acciones. Mm. Ese es muy típico del cambio que se hace en el marco del judaísmo rabínico. Además, obviamente la violencia está como descartada. Y el judaísmo se desarrolla hasta el siglo XIX de una manera bastante regular. Después, por la secularización, empiezan otros movimientos, pero hoy en día hay grupos muy opuestos a cualquier cambio. Son gente muy dedicada a guardar el judaísmo como ellos lo entienden, de una manera muy estricta. Y ustedes seguro han visto fotos de vestidos en negro y blanco, Ujú. con grandes sombreros y todo eso. Y normalmente eso es la gente la más opuesta al sionismo. Mm. Ahí está. Mm. Y los que son sionistas muy fervientes, y también, digamos, hay grupos más religiosos, hay seculares, el movimiento es secular, pero hay grupos, sobre todo hoy, que otra vez, aplican la religión o aplican los mandamientos de su manera al movimiento político. Ellos son mucho más modernizados. Mm. Por ahí el fundamentalismo no funciona como la descripción. Uh, uh, yo escribí hace muchos años a un artículo ¿por qué no existe fundamentalismo judío? No es que son más abiertos, no, pero simplemente los términos no son los mismos. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, profesor Raquín. Yo sé que aquí la profesora eh, María José tiene también algunas preguntas. María José. Gracias, César. Buenas tardes, profesor Radkin. Muchas gracias por este espacio de conversación. Me ha tocado conocer en diferentes instancias a personas judías, muchos de ellos rabinos o estudiantes de rabinato, que defienden la idea de que la comunidad judía, el pueblo judío, tenga una tierra propia, tenga un espacio propio donde vivir, pero al mismo tiempo son muy críticos de la manera en que se ha tratado el Estado de Israel. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el texto, un término sin usar el término sionismo? Porque sionismo, como usted lo define claramente, no calza en esto, pero las personas que sí creen que los judíos tienen derecho a tener un territorio, solo que no de la manera en que se ha manejado en el Estado de Israel. ¿Hay otro término que se pueda utilizar em, y donde sí converse judaísmo con este derecho a tener una tierra? Mire, el término sionismo tiene muchos matices. Existía o existe todavía sionismo cultural, por ejemplo, que es un centro cultural que no tiene nada que ver con política, ejército y todo. Entonces, hablamos de dos cosas diferentes. Hay judíos que quieren vivir en la tierra de Israel. Estaba hablando de la tierra. Eso existía desde siglos. Había personas que mudaban a Israel, mudaban a Jerusalén. Hay otros que no lo hacían, a otros que vivían en otras ciudades y por la santidad muy grande de Jerusalén en sus ojos, ni atrevían a entrar en Jerusalén. Entonces, la relación a la tierra es una relación con algo muy precioso y muy frágil, que hay que ser muy cuidadoso. Y lo que sus interlocutores de verdad dicen que sí, tener derecho, yo no sé, tener derecho es algo es muy difícil definir por quién da el derecho. Obviamente no es Dios, porque la tierra es permitida y hay todo este asunto de castigo. Entonces,
los judíos pueden vivir, y como vivían antes del movimiento sionista, había comunidades judías, ashkenazí y sefaraditas, en Palestina otomana entonces, y convivían bastante bien. No había tensiones. Lo que sí pone problema, como usted sabe bien, es el desafío político de eliminar otras poblaciones y asegurar la mayoría de no árabes, porque no siempre, no son todos judíos, además. Lo importante es que no sea árabe. Y eso es otra cosa. Entonces uno puede imaginar que hay muchas personas que hoy día viven en Israel que están muy preocupados por lo que hace el gobierno, por lo que ha hecho desde 75 años, y tratan de cambiar las cosas desde el interior. Hay otros desde el exterior, que es mucho más difícil. Entonces, uno puede vivir con una persona moral, justa, que sea en Israel, que sea en otros lugares, pero eso no tiene mucho que ver con el movimiento sionista. No sé si contesté a su pregunta, pero no Sí, existe otro término, yo no conozco, por lo menos. perfecto. Son matices, son acercamientos y en ese sentido, bueno, yo soy chilena, pero también vengo de una familia palestina. Y acá en Chile existe la población palestina más grande en el mundo fuera de Palestina, por tanto el conflicto que se da allá necesariamente se traslada hacia acá. Y leyendo su texto, leyendo su libro, me parece sumamente esperanzador como una posibilidad de replantearse el sentido del, como usted dice, de la posesión de la tierra. En su texto usted dice que el judaísmo no necesariamente está asociado a una tierra, que el judaísmo viene desde antes de la tierra. Entonces, desde ahí, desde su planteamiento, ¿cómo ve un acercamiento con las otras comunidades religiosas, cristianismo y musulmanes, en relación al uso de lo que conocemos hoy día como Tierra Santa? Se puede hablar de convivencia, pero para asegurar una convivencia necesitamos abandonar cualquier idea de dominación, cualquier idea de etnocracia, que un pueblo es dominador, los demás pueden, los pueden sufrir, digamos, pueden quedarse, pero en una posición inferior. Es la situación de hoy. Los aún ciudadanos palestinos de Israel no gozan de todos los derechos en realidad. Eso se sabe, no es ninguna novedad, y mucho menos obviamente los palestinos que viven en los territorios ocupados desde 67. Se puede vivir juntos como los judíos, y ahora son la mayoría, son musulmanes palestinos, y históricamente así fue. Digamos, la vivencia judía entre musulmanes siempre fue más pacífica, digamos, que entre los cristianos. Y se puede imaginar, y yo estoy hablando desde Montreal, donde la experiencia es viva, y dos pueblos pueden convivir sin necesariamente amarse mucho, pero convivir sin hacer guerra. Y obviamente la diferencia es muy, digamos, la comparación no es tan lejana, porque el porcentaje de los francófonos aquí en Canadá es el mismo que el porcentaje de palestinos en Israel. Y si no me equivoco, la mayoría de los primer ministros del siglo XX, incluyendo el de hoy, son de familias francófonas. Se puede convivir, se puede arreglarse, pero para eso hay que abandonar la idea de
de dominación étnica o religiosa. Bien, gracias, profesor. César. Estás con el micrófono apagado. Profesor Joaquín, usted sabe que estamos en América Latina. Nuestra fraternidad es la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Tenemos miembros en nuestra fraternidad de todos los países de América Latina, inclusive de Estados Unidos y de otros lugares también. Pero ocurre en nuestra región, América Latina, que hay iglesias evangélicas, ¿sí?, que tienen la bandera de Israel en sus santuarios, en el fondo de la plataforma, donde se expone la cruz, la mesa de la comunión, el púlpito, etcétera. La bandera también de Israel al frente de la congregación, casi como un símbolo de reverencia. Eh, Esto ha llevado en los últimos años a reflexión entre los pastores evangélicos, teólogos, sociólogos de la religión y demás. Pero, ¿qué reflexión le merece a usted eh, el uso de la bandera de Israel en algunas iglesias evangélicas con respecto al judaísmo y o al sionismo? Voy a empezar por decir que el asunto está discutido entre judíos, que sí se puede poner la bandera israelí en la sinagoga. Y algunos tienen y algunos no tienen. Y, por ejemplo, un grupo muy conservador, que entre comillas, muy fundamentalista en Jerusalén, una vez me invitaron para celebrar sábado, Shabbat con ellos, y después entramos en una sala para almuerzo y había una enorme bandera de Palestina diciendo Welcome to Palestine. Para así. Pero son gente extremadamente conservadora, que resisten a cualquier cambio y también al sionismo. Ahora, para contestar en términos de la religión judía, hay opiniones, digamos, hay prácticas, hay opiniones rabínicas. Preguntaron, es normal en la vivencia judía religiosa preguntar si hay algo nuevo, preguntar a las autoridades rabínicas, a expertos, si está permitido o no está permitido. Vamos, hay muchas novedades, computadoras, todo, que hay que saber cómo utilizar. Por ejemplo, si se puede, normalmente en círculos judaicos religiosos, no se escribe palabra Dios porque después se puede borrar y hay problema. Y se preguntaron si se puede utilizar en la computadora, porque no es papel y no se borra. Es un señal eléctrico, es otra cosa. Y contestaron que sí se puede decir, pero es mejor no hacerlo. Y asimismo preguntaron si la bandera es permitida en la sinagoga. Entonces, dos autoridades muy grandes del siglo XX, Rabbi Feinstein en Estados Unidos y Rabbi Ovadia Yosef, que falleció hace unos años en Israel, que es sefaradita, el primero es ashkenazí, dijeron que no hay que ponerla en la sinagoga. Y Feinstein dice, por razones de convivencia en Estados Unidos se puede poner la bandera de Estados Unidos, pero no israelí. Eso no es el caso hoy. Muchas sinagogas sí lo ponen y otras obviamente no la ponen. Y en el espectro de conservatismo, más conservador es la sinagoga, menos probabilidad de encontrar una bandera israelí.
Entonces, para los grupos evangélicos, es de veras una parte muy importante de su fe. Yo repito, el sionismo político empezó por los grupos de este índole. Y también Theodor Herzl fue directamente influenciado por el pastor anglicano en la embajada británica en Viena. Eso es documentado. Entonces, hay una historia bastante larga del compromiso sionista en esos grupos. Y yo entiendo por qué sacralizaron el Estado, sacralizaron la bandera, y yo sé que en algunos países, parece en Guatemala, hay iglesias donde las mujeres se visten como las mujeres de colonias en los territorios ocupados, con faldas largas y todo, cubren la cabeza. Mira, hay una fe muy fuerte en esa gente, que el Estado de Israel acelera el regreso de Cristo. Bueno, ustedes conocen mejor la teología, y en estos términos es perfectamente lógico que pongan la bandera israelí en el santuario. No sé si contesté a su pregunta, pero a mí me parece es lógico. En la realidad es, ¿cómo decir? Así uno sabe dónde está. Mm, Lo ujú, mismo con la sinagoga, que uno entra en la sinagoga, ve enorme bandera israelí, sabe más o menos dónde está. Y cuando ve la bandera palestina, también lo sabe. ujú, ujú. Muy bien, gracias. María José. No, por favor, continúa tú, nos dice Juan José que nos quedan 2 minutos. Sí, profesor, para cerrar nuestro tiempo, eh, como esta consulta que nosotros estamos realizando en el día para el cual estamos grabando esta entrevista y este diálogo, es sobre fundamentalismos políticos y religiosos y temas de corrupción en la política y la democracia, ¿sí? Ah, como un gran conocedor que es usted de la religión en nuestro tiempo, eh, ¿cuál, y como también parte de la academia, ¿no? Y una persona que ha viajado tanto, usted, ¿cuáles son los desafíos y los peligros que usted ve en los fundamentalismos políticos y en los fundamentalismos religiosos en nuestro tiempo? Eso merecería otra conferencia, pero voy a tratar de ser más breve. Mire, hay grupos muy fundamentalistas, digamos, cristianos. Hay grupos muy cerrados al cambio, resistentes al cambio en cualquier religión, tal vez. Esos grupos no fuerzan, digamos, en la mayor parte del tiempo hoy, reclutan sus miembros voluntariamente, no imponen su visión. Hay algunos lugares como Afganistán, pero digamos, normalmente no es el caso. Y el problema, según yo, es cuando se aplica la misma inflexibilidad y resistencia a cambio y resistencia a otra fuente de autoridad, que sea electoral, por ejemplo. Y entonces el campo político se convierte en algo fijado, en algo petrificado, porque los cambios no se permiten. Y le voy a dar un ejemplo que tal vez le va a sorprender. Saben que ahora hay muchas manifestaciones en Israel, protestas contra el cambio del sistema judicial.
¿Quién está protestando? Son las élites que perdieron las elecciones. Los que ganaron las elecciones son grupos más sionistas religiosos, que quieren, digamos, hacer anexión de los territorios palestinos, o muchos otros problemas. Pero aquí vemos que los que no aceptan el verdicto electoral son precisamente los laicos y los que están opuestos a la dominación sionista religiosa del campo. Pero el factor electoral, quiere decir demográfico, no está en su favor. Porque si usted conoce Tel Aviv del Norte, donde vive población más bien laica, tiene pocos niños y más perros, y en otros lugares en Israel hay más niños y menos perros. Entonces, los niños van a votar un día. Ahí está la diferencia. Por eso digo que el problema de fundamentalismo es aplicar las reglas de juego de la religión al campo político y decir, Dios quiere que el momento que alguien me dice, digamos, en términos judaicos, la Torá dice que, ya no escucho más. La Torá dice cosas varias. Y que me van a decir una cosa, si Talmud es una colección de discusiones, es parte de la tradición. Y me parece que en otros, digamos, en otros campos religiosos existe también esta variedad. Y hay que distinguir, como distinguimos entre judaísmo y sionismo, hay que distinguir entre religión y el estado político. Puede uno imponer su visión religiosa a la población, como se hace, como en Afganistán, dije, o un poco en los Estados Unidos también, en algunos estados del sur, por ejemplo. Pero ese provoca oposición, resistencia y por fin termina en la Corte Superior. Pero es una convivencia de la religión y de la política que no es muy fácil. Que sea la religión separada del Estado como en Estados Unidos o no separada como en Afganistán. Profesor Joaquín, nuevamente le agradecemos mucho por su tiempo, la amabilidad de poder dar este tiempo para grabar esto, y también a la profesora María José de la Comunidad Teológica de Chile allí también, por este tiempo. Vamos a transmitir esta grabación y esperamos que sea de gran enriquecimiento para nuestros miembros cristianos, evangélicos y algunos no evangélicos también de la Fraternidad Teológica, que siempre queremos no solamente dialogar entre nosotros, pero también escuchar y dialogar con con otros grupos de fe, porque justamente una señal de, no el fundamentalismo es el diálogo interreligioso y el aprender de otras expresiones de fe como la del judaísmo y las posturas y las enseñanzas que usted nos comparte en esta tarde. Así que Muchas por eso, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que la próxima vez podré hablar en tiempo real, como se dice. Me da mucho gusto y es un honor de participar a este diálogo interreligioso y ojalá que tengamos otras oportunidades de continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.